Vamos a continuar con nuestro programa de esta tarde, así es que prepárense porque ahora es momento de hablar de atracción sin fronteras, la internalización de la marca y por supuesto el impacto global. Así es que estamos listos para recibir en este escenario en primera instancia a nuestro moderador Ignacio de Carabaza, Brand Partnership and Sales Manager. Bienvenido, Ignacio, esto de Futbalco. Muy bien, la bienvenida, por favor. Que se sientan motivados nuestros speakers. Eso, muy bien. Es nuestra primera edición en México, pero queremos otra, como Barcelona, que ya se acostumbró a tener estos tremendos eventos. Y van a acompañar en esta charla a Ignacio, en primera instancia, Diego Enríquez, Brand Marketing Manager Sports de HBO Max. Bienvenido. Eso, muy bien. Gracias por la bienvenida para Diego Enríquez. También Eva Rábago, te invitamos a este escenario. Head of Media Planning, LATAM, de Mastercard. Bienvenida, Eva. Y también Aldo de la Cerda, Marketing Director, LATAM Dockers, Levi Strauss & Company. Ignacio, todo tuyo este escenario. Muchas gracias. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, yo iba a presentar a todos, me iba a presentar a mí, pero me parece que ya no es necesario. Saludar a todos, buenas tardes. Estamos acá para hablar un poco de fútbol, un poco de negocios y por supuesto este panel que es presentado por Fútbol Co. Me gustaría hacerles una pequeña introducción y hablar de Fútbol Co, que es el network de fútbol más grande del mundo, que está diseñado exclusivamente para la nueva generación del fan. Y un poco la misión de Fútbol Co es contar lo que sucede fuera de los 90 minutos de juego. Atención, porque es una frase que no escucharon en todo el día, ni lo escucharon ayer tampoco. Pero lo importante, más allá de esta frase que tanto escuchamos, es entender que Fútbol Co lo que quiere es crear comunidades. Comunidades que hablen de fútbol, comunidades que informen a los fans del fútbol y sobre todo que inspiren a esta nueva generación de fanáticos. Esa es un poco la misión de Fútbol Co y por lo que estamos aquí. Y antes de, no presentar al panel porque ya los presentaron, pero empezar a hablar con ellos y contarles de qué vamos a hablar, me gustaría también agradecer a SportBiz, a todo el equipo del Congreso y también a todo el equipo de Fútbol Co que vino, incluso desde otros países. Ahí están Edgar, Chris, Jordi, Paulina, Felipe, también que vino de Brasil. Así que gracias por el apoyo también. Bueno, aquí estamos. Bienvenidos a los tres. Vamos a hablar un poco, el título, internacionalización de la marca, impacto global e impacto regional. Y por supuesto vamos a hablar de fútbol. Y como para poner un punto de partida en lo que es el fútbol, rápidamente se nos viene a la cabeza el evento grande de fútbol que acaba de terminar. Y nos ponemos a pensar, bueno, el próximo es dentro de 4 años. ¿Y qué sucede en el medio? Y en el medio suceden muchas cosas, casi que sucede la vida misma. Y un poco de lo que queremos hablar aquí es cómo las marcas, ejemplificado con ellos tres, tienen el desafío de seguir impactando a estas audiencias día a día, año a año, con diferentes competiciones, diferentes cosas que van sucediendo. Puede ser la Champions League, puede ser la Copa Libertadores, puede ser la Liga MX. El desafío de ellos tres y de muchos de ustedes es poder ser relevantes en esa audiencia que está ahí. La audiencia está, las nuevas generaciones siguen consumiendo el fútbol y el deporte todo el año. Y bueno, es un desafío muy fuerte poder inspirarlos y aquí estamos para charlar un poco de eso. Empiezo con las preguntas, espero estén preparados. Eva, arrancamos contigo. Y hablando un poquito de Mastercard, rápidamente vemos patrocinios de Champions, patrocinios de Libertadores, competencias que se juegan todo el año, todos los años, y que impactan en diferentes países al mismo tiempo. Sabemos que el fan argentino no es igual al fan mexicano, ni al fan colombiano, ni al chileno, y ustedes tienen como un desafío muy grande y nos interesaría conocer la estrategia que tiene Mastercard para impactar al mismo tiempo en diferentes países, pero en una misma competencia. Claro, la verdad es que es un trabajo súper minucioso, ¿no? Es súper importante entender quién es tu audiencia, conocerlos y entender en dónde están para poder llegarles con el mensaje correcto en el momento correcto. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando ustedes saben que están consumiendo para cualquiera de estos eventos, como puede ser fútbol, muchas veces hay otro screen,
¿no? ¿Cómo tomamos ventaja de eso y entendiendo este journey para detectar las plataformas en las que tenemos que estar presentes, en qué momento, ¿no? De acuerdo a este consumo, y con eso armar todo lo que viene atrás, que son mensajes. Y como bien mencionabas, no le hablo igual al fan de Brasil como le hablo al de Argentina, ¿no? Y dependiendo de la etapa en la que estén y hasta cómo se está moviendo el torneo, es que se empiezan a armar todos estos mensajes y se genera todo el contenido. Y es así que con este trabajo detrás de toda la data podemos seguir vigentes en cómo impactar a nuestra audiencia correctamente. Gracias. ¿Y nos puedes contar quizás algún caso que hayan trabajado de un contenido que haya impactado en varios países y que ya quizás hasta no importa el fútbol? Claro, por ejemplo, estuvimos presentes el año pasado en Copa América Femenil. Era la primera vez que estábamos con esta parte. Y el trabajo que se hizo para poder armar todo alrededor de las jugadoras y de este nuevo territorio, ¿no? Y todo lo que es de inclusión, que seguramente las ponencias pasadas han estado hablando al respecto, toda esta parte ha sido fundamental de entender el journey, llegar con el contenido y tuvimos que armar y buscar quiénes eran las que de verdad eran relevantes en cada uno de los mercados, armar las historias. Entonces se armaron historias diferentes a lo largo del torneo, ¿no? Desde el principio, ya en el torneo y demás, y íbamos viendo cómo era la interacción y este engagement con los diferentes mercados, porque como bien decías, no va a tener el mismo impacto una jugadora que a lo mejor es muy fuerte en Colombia y se las estoy poniendo a los argentinos o a los mismos brasileños. Entonces tuvimos que hacer este juego de buscar a la jugadora correcta para el mercado correcto. Gracias. Y hablando un poco de las nuevas generaciones, que es algo que tanto nos inquieta a todos, cómo impactarlas, cómo ser relevantes, lo tenemos aquí a Diego, que hay una palabra o varias palabras que representan a estas nuevas generaciones, pero hay una de la que todo el mundo habla y algunos incluso hasta no saben qué significa, que es la palabra streaming. Ya hasta es un verbo, vamos a streamear, etcétera. Y Diego aquí representando un poco no solo una plataforma que tiene sports, sino una plataforma que además también tiene otro tipo de contenidos. ¿Cómo trabajan desde sports específicamente para impactar a estas nuevas generaciones con los assets que tienen ustedes? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Creo que todas las marcas que estamos aquí presentes y todos los medios tenemos esta misión de cómo capitalizar y cómo captar las audiencias que vienen creciendo, ¿no? En ese sentido, creo que tenemos muy claro el objetivo de que si atacamos a las generaciones en su etapa temprana de consumo, es más probable que su lealtad hacia nuestra marca se mantenga a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante siempre atacar a las audiencias jóvenes. Creo que muchas veces también nosotros o las marcas nos ponemos a dar muchas vueltas en la cabeza en cómo realmente podemos atacar a estas audiencias, pero la fórmula sigue siendo en su estructura similar a como ha sido en años anteriores, ¿no? Es decir, todo arranca por entender a tu consumidor, ¿no? Y es algo que ya decía Eva. Si no entiendes a tu consumidor, pues ya desde ese primer paso lo estás dando con el pie izquierdo en vez de con el pie derecho, ¿no? Tienes que entender a tu consumidor, qué hace, dónde vive, qué consume, a través de dónde lo consume, qué contenido genera. Ese es el primer paso. El segundo paso es, una vez que ya entiendes esos insights, cómo con tu propuesta de valor que le quieres ofrecer a ese consumidor, le agregas un mensaje que va a conectar de manera auténtica y creativa con ese consumidor. Y el tercer paso es la difusión, ¿no? Y la difusión ya no puede seguir siendo el mismo modelo tradicional que había en años anteriores de pauta en tele, pauta en exteriores y en print, y en radio, en digital. El mundo es digital hoy en día, ¿no? Entonces tienes que saber cómo adaptar tu estrategia para que realmente pueda canalizarse a través de diferentes plataformas, diferentes contenidos. No es lo mismo generar un arte o un asset, una campaña para que se consuma en tele, que se consuma en YouTube, a que se consuma en TikTok, ¿no? La atención que hay hoy en día de las generaciones jóvenes es mínima. Si en 5 segundos no impacta tu creativo, estás fuera del juego, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría compartirles un caso que tuvimos nosotros dentro de HBO Max para la Champions League, ¿no? Muchos de ustedes pues, posiblemente sabrán, tenemos los derechos exclusivos de Champions League en México y el año pasado teníamos este reto teníamos dos caminos, ¿no? Podíamos generar una campaña en donde simplemente hacemos creativos para que la gente sepa dónde sintonizar la Champions League
o bien podíamos generarle, agregarle una fibra emocional a la campaña para realmente conectar con el consumidor. Entonces, primer paso, ¿no? Entendiendo al consumidor. Nos pusimos a investigar el fan mexicano de fútbol, cómo lo vive, de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, vimos que el mexicano como tal es alguien que tiene una fe inquebrantable en sí, en general, en muchas cosas, ¿no? Siempre tienes la esperanza que vas a tener una vida mejor, siempre vas a pensar en que las condiciones van a mejorar en todos los sentidos. Somos un país guadalupano, no un país religioso por naturaleza, y la fe inquebrantable tiene esta intersección con el fútbol, muy afín, ¿no? Porque si lo ves, estamos todos los fines de semana pendientes de lo que va a suceder con nuestro equipo, somos fieles seguidores de nuestros jugadores o de los equipos. La devoción y la pasión que existe de los mexicanos hacia el fútbol es inmensa, ¿no? No por algo somos de los países que más aficionados llevamos a un mundial, ¿no? Entonces, ahí está muy claro, ¿no? Y esa fe inquebrantable tiene como un sentido de que vemos el fútbol como una religión, ¿no? Y cuando nos pusimos a analizar la propiedad que teníamos de Champions League, nos dimos cuenta que también tiene este sentido de gloriosidad, ¿no? Es el mejor torneo de clubes a nivel mundial, tenemos a los mejores jugadores que se convierten en héroes, que se convierten en leyendas, a los mejores técnicos que se convierten en maestros, ¿no? Y las historias trascienden y vemos remontadas milagrosas que ocurren, ¿no? Como lo fue con el Madrid en la temporada pasada en diferentes etapas, ¿no? Entonces, veíamos que había una afinidad muy directa entre cómo lo vive el fan mexicano y lo que era la propiedad de Champions League. En ese sentido, el tercer paso que vimos es, bueno, ¿y cuál es la conversación que existe allá afuera del consumidor, ¿no? Del fan de Champions League? Y ahí es donde encontramos un término que ya era muy usado orgánicamente por la afición, pero que ninguna marca lo había capitalizado, ¿no? Y entonces dijimos, esto es como un diamante en bruto, ¿no? Vamos a apropiarnos de esto, que ya existe una conversación y nada más vamos como a empujarlo. Y así es como nace el concepto de Bendita Champions, ¿no? que tiene esta intersección de la fe inquebrantable del fan mexicano con la gloriosidad de la Champions, ¿no? Y la idea era mostrar siempre al consumidor en el centro de nuestra campaña, ¿no? En años anteriores, otros competidores habían puesto principalmente a los jugadores como los héroes, ¿no? Que obviamente es algo que tienes que capitalizar, pero el fan, ¿en dónde queda? ¿No? Entonces, en nuestra campaña de Bendita Champions lo que hicimos fue representar todas estas tradiciones, estos rituales, esta devoción, ¿no? Que existe semana a semana en la Champions. Y así fue como creamos nuestra campaña audiovisual y gráfica. Y la verdad es que ha dado excelentes resultados y estamos muy contentos con lo que nos ha traído tanto a la plataforma de streaming de HBO Max, pero también a nuestra oferta de canales lineales como TNT y Cinemax, que también se transmite por ahí. Muchas gracias, Diego. Y además estamos en plena etapa de Champions, así que más que nunca. Claro. Bueno, me habla Diego de la Champions y rápido se me viene a la cabeza Messi, se me viene Mbappé, se me viene Haaland y muchos más, pero son íconos del fútbol, jugadores que los fans están constantemente soñando con ser ellos o con replicar lo que hacen ellos en la cancha, pero que además trascienden a otros costados de la vida. Uno por redes sociales puede seguir la vida de cualquiera de estos héroes y hoy un poco ese ícono de jugador de fútbol como ícono más allá del fútbol es algo de lo que le quiero preguntar a Aldo. ¿Cómo ustedes integran ese ícono del futbolista como ícono de la moda? Hoy un jugador se hace un corte nuevo y mañana todos los niños quieren tener ese corte. Entonces, poder juntar esfuerzos en trabajar a un jugador como ícono de la moda es algo que ustedes han trabajado y bueno, nos gustaría escuchar un poco. Gracias, sí, completamente. Creo que comparto mucho lo que dice Diego y Eva en cuestión de tiempos, tipos de contenido y creo que lo que justamente buscamos y alrededor de Dockers dirán pues qué hace o qué cavidad tiene en el mundo deportivo o de fútbol, creo que resuena mucho, ¿no? Si ustedes bien pueden recordar, Dockers es una marca particularmente posicionada en el segmento masculino, ¿no? Y es donde dices una historia de moda, quizá colocarla en portales de moda o estos espacios fashionistas y expresar el tipo de producto que tenemos, pues no era precisamente el eco que queríamos, ¿no? Y entonces, cuando nos cayó el 20 dijimos, creo que tenemos que reforzar este universo deportivo y de fútbol, nace mucho en la pandemia, ¿no? Cuando traíamos los presupuestos cortados, ya saben, todo nos fue terrible,
no podíamos pautar mucho, todo estaba sumergido en el consumo de contenidos de plataformas y dijimos, ¿cómo podemos ser relevantes con un pantalón que la gente lo ubica como de oficina o casual? ¿Cómo nos hacemos relevantes? Y decidimos jugar con un portal donde dentro de su universo de noticias, de fichajes y de resultados y de todo esto, había una noticia que decía, descubre el pantalón casual que parece como pants y puedes usar durante el home office. Nunca habíamos visto un eco tan fuerte alrededor de una conversación, de un universo donde no pensábamos que había cavidad, pero que el hombre buscaba, ¿no? Entonces, a partir de ahí fuimos desarrollando mucho y también resuena el hecho de que los hombres no siguen al cantante o al actor de Hollywood o al actor de la telenovela, sino siguen realmente a personas que aspiran, que les gusta, y dentro de eso estaba pues obviamente el mundo deportivo y del fútbol, ¿no? Entonces fuimos testeando con varios perfiles, chiquitos, grandes, y nos dimos cuenta que había un alcance buenísimo, ¿no? Ya llegaban a las tiendas y preguntaban, oye, le vi a este personaje tal chamarra, y entonces vimos que existía mucha equidad alrededor de la aspiración en los perfiles deportivos. El año pasado particularmente tuvimos la fortuna de trabajar con Miguel Layún, tipazo en todos los sentidos, en cuestión de construir junto con él y poder hacer la campaña perfecta y lanzamos por ahí una muy buena campaña, probablemente de las campañas con mayor alcance, mayor equidad, mayor respuesta en tiendas. El mismo staff de las tiendas nos decían, oye, venían a buscar la chamarra verde que trae Layún, no, pues ya está agotada en e-commerce, ya está agotada acá, porque realmente existe este eco y esta afinidad alrededor del target, ¿no? Entonces coincido mucho, o sea, creo que hoy el hombre se inspira mucho con aquellos personajes que no solamente son famosos por tener la cara bonita, sino tienen disciplina y tienen pasión por lo que hacen. Entonces, pues bueno, por ahí hemos estado jugando. Y respecto a impactar sobre las nuevas generaciones y teniendo en cuenta el tipo de producto que tienen ustedes, claramente estas generaciones, además de interesarse por todo lo que nos gusta a todos, que puede ser el fútbol en este caso, también tienen mucho compromiso con otras cosas, como por ejemplo, no sé, la inclusión o el cambio climático. Sentimos que quizás en 20 o 30 años hay muchas cosas que van a estar mejor gracias a cómo estas nuevas generaciones tratan esos temas. Y ustedes como marca de producto, ¿cómo hacen para integrar ese producto que ustedes ofrecen a esto que están pidiendo las nuevas generaciones? Tratar de ser más cuidadosos o más inclusivos. Totalmente, creo que he estado 14 años ya en la industria de la moda y creo que una empresa como Levi Strauss nunca había sentido tan tangible esta parte, ¿no? La importancia de los valores, la parte de la inclusión, el tema sustentable se lleva trabajando desde el 89 en la organización. Entonces, realmente para nosotros es un tema crucial, ¿no? Tratamos de cuidar en medida que se pueda reducir el uso del agua en las prendas, ¿no? Tenemos tecnologías llamadas como waterless, que en vez de utilizar agua, utiliza piedras o utiliza otro tipo de lavados para que llegue la suavidad en las telas. Entonces estamos ciertamente comprometidos con el tema del medio ambiente, ¿no? Y en temas de inclusión, pues obviamente tenemos momentos importantes como la celebración del Pride, unimos comunidades, hemos trabajado con llevando agua potable a los rarámuris. Entonces vive dentro de una marca como Dockers, porque pues hemos celebrado mucho pues este tema de la inclusión y de la diversidad y de crear un espacio alrededor de la comunidad, ¿no? Entonces, a partir de aquí hemos estado comunicando ciertamente muy seguido todos los valores de sustentabilidad en cuanto a procesos de cuidado de algodón, cuidado del agua, y pues bueno, afortunadamente hoy el consumidor está más consciente que nunca, está súper dispuesto a poder pagar un poquito más por las prendas que tengan un proceso que cuiden más el medio ambiente. Entonces esto también se integra mucho en la comunicación en lo que hacemos. Entonces muy contento. Bien, gracias. Y siguiendo un poco con el fútbol como eje, otra de las palabras que representa muy bien al fútbol es la pasión. Todos nos sentamos a ver un partido de fútbol y lo vivimos con pasión. Y algo de lo que vemos, por ejemplo, en Mastercard es que no solo tratan de la pasión del fútbol. A todos nos gusta
además del fútbol, la moda. Nos gusta la música, nos puede gustar viajar o ir a comer a un lugar bonito. Básicamente todo lo que nos gusta a todos es de lo que estamos apasionados. Y quiero preguntarte a vos, Eva, ¿cómo la marca trabaja esto de la pasión? Y en realidad lo que te quiero preguntar es cómo ponen al fútbol como eje y conectan al resto de las pasiones, entendiendo que el fan hoy, bueno, está abierto a todo. No es que solo mira fútbol, sino que además cuenta con otras cosas. Pero apalancado de lo que ya habíamos platicado al principio, ¿no? De conocer audiencias, entenderlos y hacer estas conexiones, ¿no? Es llevar más allá los 90 minutos de la cancha, ¿no? El cómo está, en este caso, el fútbol en su día a día y cómo tomamos ventaja de esto. Y ir entendiendo, nos dimos a la tarea de, junto con nuestras agencias, revisar comportamientos de los diferentes países para entender cuál era como el ranking de sus passion points, además de hacer el cruce con intereses, y con esto poder ir más allá de nada más estar presente en el juego, ¿no? O sea, por ejemplo, vimos que el top con nuestros passion points, que son fútbol, música, moda, gastronomía, gaming, con todos esos, música juega un punto muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a conectar todo eso, ¿no? Para ir un paso más allá, entendiendo que música está como en toda Latinoamérica como el top 1 de los intereses y estos passion points. En segundo lugar, por supuesto, viene fútbol, ¿no? Que va cambiando de acuerdo a generaciones, que eso también es muy importante para ir entendiendo para dónde tenemos que irnos moviendo, con quién tendríamos que estar haciendo sinergias y demás, y tomar ventaja de todo esto, ¿no? Y con eso, al ir entendiendo cómo es nuestro consumidor y estos passion points, es donde empieza ya a surgir todas las ideas, ver hacia dónde tenemos que movernos en el futuro. Y algo que nos ha funcionado bastante es estos cruces, ¿no? O sea, de verdad, cómo viven hoy en día la música y el fútbol, ¿no? Lo hemos estado viendo en diferentes, bueno, tenemos un ejemplo muy claro de estos cruces raros, como puede haber sido todo lo que pasó con Piqué y Shakira. Gente que no sabía quién era Piqué por lo que pasó con Shakira empezó a involucrarse, empezó a investigar, ¿no? Cosas, y a lo mejor hubo algunos que se quedaron ahí súper clavados con entender quién era esta persona, cómo había llegado, y a lo mejor hasta que les empezaba a gustar más el fútbol. También el tomar ventaja de esto nos ayuda a hacer cosas diferentes, ¿no? Y tomando ventaja también de todo lo que es en cuestión de toda la parte social, cómo hacemos esta diferencia de todos estos intereses que tienen nuestras audiencias, cómo le damos la vuelta y hacemos cosas diferentes. Por ejemplo, había un insight muy fuerte de todas las personas que tienen, que son autistas y que no pueden ir necesariamente a un estadio, ¿no? Y cómo su pasión y les encanta el fútbol y demás, pero no lo pueden vivir en la manera en la que a lo mejor está hecho el mismo estadio, ¿no? O sea, por ruidos, por luces, ¿no? Por movimientos. Y todo esto nos ayudó a llegar con una idea súper interesante en Libertadores, con hacer un palco insonorizado y demás, para que gente con con autismo pudiera vivir de primera mano, como lo vivimos nosotros, el fútbol, ¿no? Que fueran a ver a su equipo, que vivieran el estadio, y la verdad es que fue impresionante, ¿no? La historia sigue siendo una de mis historias favoritas, el cómo al descubrir que ir más allá de entender a quién es este consumidor y descubrir cómo viven las pasiones, hacerlo inclusivo, ¿no? Muchas gracias. Hemos escuchado entre ayer y hoy mucha conexión entre la música y el fútbol. Han hablado en varias exposiciones sobre música y lo han conectado con el fútbol. Y en el fondo, bueno, como avisé al principio, vinimos a hablar de fútbol y terminamos hablando de música, de moda, de otros temas que se conectan con el fútbol, y es un poco lo que todos nosotros trabajamos día a día para, obviamente, tratar de ser relevantes con la audiencia. Diego, hay algo que me inquieta a mí, pero me imagino que nos inquieta a todos. Lo hablaron también antes del mediodía, y es sobre la fragmentación de los derechos deportivos. Hoy yo quiero ver al Manchester City, y ya sé que por supuesto la Champions la puedo ver por HBO, pero quizá aquí en México, para seguir a mi jugador favorito, tengo que tener 3 o 4 plataformas para verlo en su liga local o en su selección. Y es algo va a pasar ahí.
todos sabemos que algo va a pasar y quiero ver tu opinión de qué puede llegar a suceder con la transmisión de derechos deportivos y en plataformas, obviamente. De acá a los próximos, se me ocurren 5 años, pero si quieres ir por más, adelante. Vale. Me encantaría poder tener una bola de cristal para poderte decir qué va a pasar en 5 años. Yo creo que, Todo grabado. Sí. Así que, Yo creo que ni siquiera 1 año o 6 meses, ¿no? Ya la vida cambia tan rápido que puedes esperar una cosa y en un segundo cambia, ¿no? Lo que sí vemos, evidentemente, es la fragmentación de los derechos deportivos, porque también ha habido un incremento en el número de competidores en la industria de streaming, pero también porque el consumo en México de canales lineales sigue estando bastante presente, ¿no? Entonces, evidentemente, los competidores están aumentando, la cantidad de contenidos están incrementando, y eso es algo que, a final de cuentas, es algo que beneficia y también, de cierta manera, complica un poco al consumidor, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Beneficia porque nunca habías tenido la oportunidad tan rápida y directa de consumir contenidos como lo puedes hacer a través de tu tele, de tu iPad o de tu celular, ¿no? En el caso de nuestra plataforma de streaming. También un poco complica porque, evidentemente, yo también lo admito, tengo 3 o 4 diferentes plataformas en donde consumo diferentes cosas, ¿no? Entonces, eso es un poco la ambigüedad que existe hoy en día. Te diría que la métrica principal en el mundo de streaming en años anteriores era crecimiento, ¿no? Crecimiento acelerado en cuestión de suscriptores. Y a raíz de las noticias del año pasado de Netflix y también la reciente anuncio de Bob Iger de la reestructura de Disney, en donde han caído suscriptores, pues ya no se trata simplemente de un crecimiento, ¿no? Ahora es impulsar un crecimiento sostenible. Y ahí es donde entra el tema de juego de los derechos deportivos, porque el costo sigue al alza, ¿no? Cada vez vemos que se valorizan estos derechos deportivos y cada vez es más costoso, ¿no? Entonces, dentro de mi punto de vista, hay 2 caminos que podemos seguir, ¿no? El primero es, se van a seguir haciendo apuestas muy directas, muy enfocadas y con grandes presupuestos por propiedades en específico a las cuales las marcas le quieren apostar, ¿no? Tal es el caso de Apple, que hizo un deal con la MLS, el NFL Sunday Ticket con YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos casos que son apuestas muy fuertes por propiedades en específico. Pero la realidad es que no hay presupuesto suficiente para poder abarcar una serie de derechos como lo era en épocas anteriores, ¿no? Entonces, yo no creo que vamos a regresar a un mundo en el cual haya 2 o 3 competidores únicamente en el mercado. Ahora, el segundo camino que podemos tomar es encontrar socios comerciales con los cuales puedas compartir estos derechos deportivos, y ese es un beneficio que nosotros tenemos dentro de la empresa, porque no solamente tenemos la plataforma de streaming, pero también tenemos nuestros canales lineales de TNT y Cinemax, donde transmitimos la Champions, ¿no? Y la otra vía que también veo en este segundo camino es, podemos encontrar oportunidades costo eficientes de derechos deportivos que puedan traer mucho viewership a la plataforma a un costo más reducido, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, así es un poco como veo el futuro de los derechos deportivos. Y dentro de la empresa, y igual para darles un poquito de contexto, HBO Max no es una empresa individual por sí sola, pertenecemos a un grupo que se llama Warner Bros. Discovery, y estamos muy bien parados en la industria deportiva porque tenemos un alcance de más de 130 millones de personas fuera de Estados Unidos, en Latinoamérica, a las cuales mensualmente estamos impactando a través de nuestra oferta de canales lineales. Tenemos los derechos de la Liga Argentina compartidos en 50%, tenemos derechos de la Liga Chilena 100%, tenemos Olimpiadas hasta el 2024 en Europa, tenemos canales como Eurosport, tenemos los Grand Slams de ATP en Europa también, Champions en Brasil y México, NBA en Brasil. Entonces, es una infinidad, ¿no?, de un ecosistema que tenemos, que le damos alcance a una infinidad de consumidores, pero también que podemos proponer soluciones para que las mismas marcas lleguen con nosotros y aprovechen nuestra audiencia para publicar o publicitarse sus productos o servicios. Veremos qué pasa en los próximos años. Sin duda es algo apasionante ver desde afuera por ahí esa, vamos a decir, batalla, pero bueno, súper entretenido. Bueno, ahora les quiero preguntar a los 3, cada uno dará su respuesta, y un poco tiene que ver con que en unos años vamos a recordar a los últimos años, quizás, periodo 2019, 2020, 2022, 2023, como un gran cambio en la
digitalización de la vida de las personas, claramente por la pandemia. ¿Cómo sus marcas han trabajado los cambios que trajo la pandemia? Obviamente tenemos diferentes tipos de marcas y diferentes mercados, pero ¿cómo abrazaron o no a la pandemia o al post-pandemia sus marcas para seguir impactando a las audiencias y entender el cambio cultural que hubo después de esto? Ahí, adelante, si quieren empezamos por Aldo. Bien, perfecto. Vamos, de aquí acuerdo. para acá. Sí, es muy interesante. Digo, en nuestro caso, si podrán pensar en el posicionamiento de Dockers, pues lo asocian, ya lo habíamos comentado, ¿no? Con este pantalón formal, el de la oficina, y qué es lo que sucede en la pandemia, se cierra y todo el mundo anda en shorts, ¿no? Entonces, justo entramos en este periodo y ya llevamos 3 años trabajando en la casualización de la marca, ¿no? Entendiendo que estos temas de ocasión de uso ya quedaron crasheados, ya los espacios de trabajo no son los mismos, ¿no? Antes era pues particularmente interesante llegar muy sastreado y el pantalón formal, y hoy ya llegas a un WeWork y encuentras a gente con shorts, ¿no? Entonces, la realidad es que hemos confrontado este cambio y lo hemos hecho muy bien a través de la integración de nuevos productos, como tenemos una línea que se llama Docker Sports, que ya tenemos pants, tenemos hoodies, tenemos playeras, hemos tratado de amplificar más toda esta parte de la categoría para poder intervenir más en el mundo casual, ¿no? Entonces creo que por esa parte ha cambiado mucho. Los canales comerciales sin duda han cambiado, ¿no? Hoy por hoy participaciones de canales como Mercado Libre o el mismo dockers.com.mx tienen una participación muy grande, ¿no? Para un hombre que no le gusta ir a la tienda y probarse y tener a la vendedora aquí al lado, es muy cómodo poder llegar y decir, pues ya es el pantalón de Dockers, hoy 32 por 30, pum, te llega el día siguiente, y entonces eso también hemos estado perfeccionándolo muchísimo, ¿no? Y pues creo que todo en cuestión de la comunicación ha cambiado, ¿no? Ustedes mismos también lo saben. Ya un anuncio formal no te convierte tanto como si fuera un consumidor hablando de el pantalón viral que encontré en Dockers, ¿no? Entonces, el equipo que por ahí ya lo vi de marketing está todos los días trabajando en cómo ser más coherente con estos cambios, ¿no? Entonces, vienen cosas muy interesantes, pero bueno, nos hemos adaptado afortunadamente bien en esta transición post-pandemia. Nosotros, como bien todo lo aceleró, parte de tecnología y que podemos estar presentes sin importar la geografía, creo que es súper rico, ¿no? Nos ayudó a explorar diferentes plataformas, todo lo que fue virtual, todo metaverso y demás, y formas de conectar con ellos. Todo ahora ya en nuestros planes está súper contemplado todo lo que tenga que ver con FiDigital, ¿no? Esta unión entre el físico y digital, que creo que ha sido súper interesante de ver cómo los ámbitos cambiaron y cómo ahora ya al ser todo virtual puedes tener muchísimo más impacto. Mira, yo creo que es evidente que el consumo de contenidos de video incrementó sustancialmente durante la pandemia y que evidentemente a nosotros, ¿no? Como empresa de medios y entretenimiento nos vino de maravilla, ¿no? Abrazaron la pandemia. Exactamente. Entonces, ahí creo que hay algo dentro de la estrategia de marketing en específico que tenemos que entender muy bien cuando hacemos nuestras campañas, es aterrizar toda la estrategia a través de todo el marketing funnel, ¿no? No es simplemente hacer upper funnel, salir a comunicar, pero cómo podemos traer suscriptores también a la plataforma en específico de HBO Max, a través de la repetición de mensajes, optimización de anuncios también a través de upper funnel y lower funnel. Entonces, este trabajo con audiencias es fundamental. El segundo punto para mí es la data, ¿no? Y ya lo decía Eva también. Ahorita estamos en la era de la información, ¿no? Sin data no tienes realmente el poder de poder tomar decisiones informadas, ¿no? Nosotros medimos absolutamente todo, ¿no? Cuántas veces entras a tu aplicación, qué contenidos estás viendo, qué géneros son más populares, cuántas horas pasas dentro de tu aplicación, a través de qué dispositivo, si las suscripciones son mensuales o anuales, ¿no? Entonces, esto nos permite tener estrategias mucho más acertadas para poder realmente agrandar la base, pero también darle a esa base que tenemos los mejores contenidos, de la mejor calidad y de la mejor experiencia personal posible. Y el tercer punto, creo que a raíz de la pandemia también es la gente empezó a preferir el consumo de marcas locales, ¿no?
Y ahí es donde nosotros también entendimos que teníamos que empezar a generar contenidos locales a través de producciones locales con talento local. Y es el caso de por qué hemos estado con una apuesta tan fuerte en este sentido. Tuvimos el año pasado una serie, Las Bravas, que fue muy exitosa. Acabamos de confirmar una segunda temporada también para el año que viene. Vamos a tener una serie de entretenimiento que se llama Mariachis, ahora que sale en marzo. Estos contenidos conectan muy bien con nuestra audiencia. Y también acabamos de tener una experiencia para esta serie de Last of Us que ha sido un éxito rotundo, en donde la conversación que se generó a nivel local fue brutal, ¿no? Fue un muro que pusimos en la Condesa y generó una conversación que ni siquiera nosotros teníamos como contemplado que iba a ser ese nivel de éxito, ¿no? Entonces, las experiencias también presenciales siguen teniendo un rol importante dentro de la vida del consumidor. Gracias. Y bueno, para ir un poco cerrando, también le quiero preguntar a los tres, si podemos respetar el orden que tuvimos recién, y un poco para que los asistentes se lleven y pueden comentarle a la gente que no pudo venir, ¿qué se viene en la práctica, en lo que tiene que ver con deporte o fútbol, básicamente, en cada una de sus marcas para los próximos, bueno, el próximo año por lo menos, o lo que quieran contar, alguna novedad, algún chisme, algo que tengan relacionado a lo que se viene, en qué están trabajando, queremos saber. Siempre empiezo yo. Sí, ya bien empiezo. De acuerdo, no, vienen varias cosas. Creo que el resultado de todo lo que les he platicado alrededor del deporte, hemos visto mucha consistencia alrededor del mundo, no solamente México y Latinoamérica trabaja con el tema deportivo, sino ya lo extendimos en Estados Unidos, en Europa, y por primera vez ya a partir de abril van a haber una campaña donde integramos atletas del todo el mundo para participar en una misma campaña llamado Dockers Live Original. Lanzamos ya a partir de abril, espero que la vean por todos lados porque sí estamos ahí teniendo varios planes en cuanto a la inversión, pero justamente vemos este eco, ¿no? Al final del día hay mucha conexión entre el deporte, el consumidor, la emoción que existe, el espacio de descanso que es el deporte, vemos mucha afinidad y pues bueno, vamos a estar construyendo por ahí durante todo el año este mensaje con los atletas, ¿no? Traemos también un deportista mundialmente reconocido. Fírmanos algo, algún puedo nombre. todavía porque está bajo contrato, pero el 3 de marzo se libera el press release, ya pueden conocer. Pero bueno, sí, estamos muy contentos. Continuamos con Jordan Poole, que es un personaje de la NBA, particularmente de San Francisco. Él va a venir a México, lo vamos a traer acá para poder hacer algún evento. Entonces, pues bueno, muy contentos de que estamos haciendo cosas en el mundo de atletismo con Dockers. De nuestro lado se vienen colaboraciones. Creo que es muy importante, ¿no? Y como decíamos, apalancado todo esto de intereses y demás, cómo lo llevamos al siguiente nivel. Y creo que para estar relevantes en conversaciones y demás, tenemos que tener estas sinergias. Seguiremos con nuestro concepto. No puedo dar mucha información, porque todavía está work in progress. Se vienen cosas muy interesantes, ¿no? Mucho alrededor de ahora con UEFA, ¿no? Libertadores, hace poco ya firmamos que nos quedamos Libertadores femenil y masculino, lo cual es súper interesante, y bajo este paraguas seguimos en esta parte de inclusión, ¿no? Y de que todos, sin importar cualquier situación, puedan vivir las pasiones al 100%. Seguimos bajo este territorio de Prizes para mí. Bueno, pues en nuestro caso la final de la Champions, ¿no? Sin duda es algo a lo que le estamos apuntando para tener la mejor experiencia de viewership posible para nuestra audiencia, también con una cobertura bastante amplia desde el lado digital y desde el lado también de la parte de streaming y lineal. Eso es algo que nos tiene muy contentos. Por ahí también estamos por confirmar una campaña, no puedo decir mucho, pero una campaña en la cual les va a encantar a los aficionados de la Champions en un par de meses. Y bueno, desde el lado de entretenimiento hay un montón de cosas, ¿no? Series que vamos a lanzar este año, películas también, y dentro de la empresa también hay un sector de gaming, ¿no? Entonces hace un par de semanas lanzamos un juego que fue Hogwarts Legacy, que rompió el récord de ventas para la historia de la compañía. Entonces
Hay una infinidad de contenidos que van a seguir saliendo dentro de la empresa, pero sin duda la cereza del pastel es la Champions y es lo que más nos tiene contentos a nosotros. Bueno, agradecemos a todos y por supuesto a los 3 panelistas que nos han contado un poquito de qué viene este año. Gracias. Gracias. Gracias, Ignacio, también para ti, por supuesto, por moderar esta charla muy interesante. A nuestros speakers, una vez más, gracias.